Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario web Enfoques actuales de la obesidad, más allá del índice de masa corporal, organizado por el Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Un atento saludo, licenciada María Altagracia Fulcar, directora del INCAP, licenciada Lucía Castellanos, jefa del Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP. Saludo cordial a las expositoras de esta tarde, licenciada Rebeca Hernández y licenciada Claudia Maza. Un fraternal saludo a los asistentes que nos escuchan en diversos países. Tenemos de Latinoamérica y otros continentes. Sean todos bienvenidos. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el honor de conducir este evento. La conferencia Enfoques actuales de la obesidad, más allá del índice de masa corporal, busca analizar nuevos enfoques para la clasificación de la obesidad en pacientes adultos, así como revisar parámetros y consideraciones relevantes para la toma de decisiones clínicas, particularmente en la evaluación integral y el abordaje interdisciplinario. Asimismo, se plantea como un espacio de reflexión sobre los nuevos desafíos técnicos que enfrentan los profesionales de la salud para integrar estos parámetros en la práctica clínica. Escucharemos a continuación a la licenciada María Altagracia Fulcar, directora del INCAP, quien nos brindará su mensaje de bienvenida. La escuchamos, directora. Muchísimas gracias, América. Am, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este saludo especial para el equipo de desarrollo de recursos humanos que ha pues preparado este webinario. Y para mí pues es todo un honor tener la oportunidad pues de saludarle esta tarde y darle la bienvenida a este interesante webinar sobre enfoques actuales de la obesidad, más allá del índice de masa corporal. Entiendo que todos estamos muy conscientes de que la obesidad hoy día constituye uno de los desafíos más complejos para la salud pública y el desarrollo de nuestra región, con impactos directos en carga de enfermedad, pero también tiene un impacto muy fuerte en los presupuestos de nuestros países, pero también en los presupuestos de nuestras familias. Eh, y obviamente que en el marco de nuestra integración centroamericana, pues, y de nuestro compromiso con los países miembros, pues desde el INCA hemos estado y continuamos bastante comprometidos en trabajar, aunando esfuerzos con todos nuestros países, con los países, no solamente con los países de nuestra región, sino más bien con otros países que también están interesados en esto, porque obvio que este es un problema global que está socavando, como decía anteriormente, los presupuestos de nuestros países, pero sobre todo impactando muy negativamente en la salud y calidad de vida también de nuestras poblaciones, y que es un problema que no discrimina entre sí ricos, entre sí pobres. No, más bien que es un problema también que a nivel de poblaciones es un problema global y que incluso dentro de poblaciones de bajos recursos, el tema es aún más impactante. Por lo tanto, todo esto amerita una voluntad política, una voluntad también técnica para ir cambiando esos patrones de atención que venimos desarrollando. Todos esos patrones tradicionales que venimos desarrollando, pues ya es hora de que vayamos ya pensando y más que pensando, actuando sobre la necesidad de generar este cambio. Bueno, pues este espacio representa una oportunidad clave para avanzar en el diálogo técnico-político, incorporando nuevas perspectivas que permitan superar estos enfoques y responder de manera más efectiva pues, a este desafío que como decía anteriormente, que es un desafío global. Agradecemos a nuestros panelistas y a participantes por su valiosa participación. Pues le deseo pues lo mejor, que aprovechen este webinario, que hagan preguntas, que queden dudas,
despejadas de cara a que podamos ya es hora de que cambiemos el abordaje de este problema. Así que bienvenidos y bienvenidas a este webinario. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, directora Fulcar. Para este año 2026, el programa académico del INCAP tiene planificado más de 30 procesos educativos que se desarrollarán a través de su aula virtual, incluyendo programas de especialización, cursos de actualización, talleres y actividades científico-técnicas, con los cuales se busca expandir la red de profesionales fortalecidos en temas clave en la región. La conferencia del día de hoy aborda uno de los temas clave del programa de especialización, abordaje nutricional interdisciplinario de las enfermedades no transmisibles en adultos, centrándose especialmente en el abordaje nutricional de la obesidad en el paciente adulto. Cedo la palabra a la licenciada Lucía Castellanos, jefa del Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, quien ampliará información sobre la oferta educativa del INCAP 2026. La escuchamos. Muchas gracias por la presentación, América. Para mí es muy grato poder participar en este evento y darles una calurosa bienvenida al mismo. Quiero enviar un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy desde diferentes partes de Guatemala, Centroamérica, otros países de Latinoamérica y el mundo. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, es un organismo técnico especializado en el campo de la alimentación y nutrición, con liderazgo y una larga trayectoria durante la cual ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de capacidades en profesionales de la salud, impactando positivamente en la calidad de vida de la población. El INCAP, a través del Centro de Estudios Superiores en Alimentación y Nutrición, CESNA, pone a su disposición su propuesta educativa que comprende varios programas de especialización, cursos de actualización y talleres que han sido diseñados para fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en distintas áreas de la nutrición. Nuestra oferta académica se caracteriza por su enfoque práctico, sustento científico actualizado y modalidad totalmente virtual, que facilita el aprendizaje continuo y que tiene calidad académica. Sin más, exploremos el catálogo que muestra el programa educativo para este 2026, que espero les invite a ser parte de una comunidad comprometida con la excelencia profesional y la mejora continua en la atención en salud. ¿Cómo hemos desarrollado estas propuestas educativas? El modelo educativo que orienta nuestros programas de formación se basa en la construcción colaborativa del aprendizaje, donde los participantes interactúan, comparten experiencias y construyen conocimiento de manera conjunta. Este proceso se complementa con una evaluación continua que permite dar seguimiento al progreso y se sustenta en principios andragógicos. Asimismo, trabajamos bajo un enfoque educativo por competencias que implica que buscamos no solo la adquisición de conocimientos, sino el desarrollo de habilidades y capacidades aplicables en el entorno profesional. A esto se suman las prácticas basadas en evidencia que garantizan que los contenidos y decisiones formativas están respaldados por información científica actualizada.
El modelo también incluye tutoría personalizada, lo que permite acompañar de manera cercana a cada participante en su proceso de aprendizaje. Finalmente, el modelo se apoya en el uso de herramientas y recursos multimedia disponibles en nuestra plataforma educativa, que incluyen materiales accesibles en línea y diversas herramientas diseñadas para potenciar un aprendizaje más dinámico e interactivo. Como se muestra en el mapa, tenemos representación en Latinoamérica con participantes provenientes de diversos países de la región y de otras partes del mundo, lo que enriquece la experiencia del aprendizaje. Actualmente ofrecemos 3 programas de especialización orientados a fortalecer el ejercicio profesional en áreas específicas, así como acreditar la experiencia de los profesionales. También contamos con cursos de actualización y talleres virtuales. Los programas de especialización son Gerencia y Dietética Institucional, Nutrición Clínica Pediátrica, Abordaje Nutricional Interdisciplinario de las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos. A continuación, abordo cada uno de ellos. El programa de especialización en gerencia y dietética institucional está dirigido especialmente a nutricionistas que trabajan en servicios de alimentación colectiva. Este programa cuenta con 5 cursos que son Sistemas administrativos de los servicios de alimentación institucional, Diseño y equipamiento de los servicios de alimentación institucional, el cual inicia el 3 de mayo, Planificación de menús institucionales, Gestión de la calidad en los servicios de alimentación institucionales, Gerencia y dirección estratégica de los servicios de alimentación institucional. El programa de especialización en nutrición clínica pediátrica está orientado a nutricionistas que atienden a población infantil en ámbitos clínicos y hospitalarios o que desean ampliar sus competencias en esta área. Este programa cuenta con 6 cursos que son Evaluación Nutricional Pediátrica, Planificación de la atención nutricional, que inicia el 6 de mayo, Estrés metabólico y cuidados intensivos en pediatría y neonatología, enfermedades relacionadas con la alimentación y estilo de vida inadecuado, abordaje nutricional de enfermedades gastrointestinales en la infancia y atención nutricional de condiciones crónicas en la niñez, que inicia el 29 de abril. El programa de especialización Abordaje Nutricional Interdisciplinario de las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos está pensado para profesionales de la salud que buscan fortalecer sus competencias para la aplicación de protocolos y guías especializadas para la atención y abordaje de adultos con enfermedades crónicas no transmisibles, con 5 cursos que son Marco de la atención nutricional del paciente adulto, Abordaje nutricional de la obesidad en el paciente adulto, que inicia el 13 de mayo, Alimentación en adultos con enfermedades crónicas no transmisibles 1 y 2, Bienestar integral en adultos con enfermedades crónicas no transmisibles. También contamos con cursos de actualización y talleres virtuales. Los primeros cursos de actualización, Consejería para el cambio de comportamiento
promoviendo estilos de vida saludable y coaching aplicado en salud, herramientas para una atención efectiva, están dirigidos a personal de salud con temas muy importantes para la práctica clínica. Además, contamos con cursos avanzados en áreas específicas como nociones sobre métodos de regresión para quienes se especialicen o trabajen con la epidemiología aplicada para el estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles y el curso de nutrición en gastroenterología de la teoría a la práctica. Ofrecemos además 2 talleres virtuales para la gerencia y dietética institucional, que permitirán a los profesionales de la nutrición ampliar sus conocimientos en cuanto a los temas de estandarización de recetas y métodos para evaluar la aceptabilidad y la preferencia del menú. Agradecemos su interés en nuestra oferta educativa y los invitamos a solicitar más información o plantear sus consultas a través del teléfono, número de WhatsApp y correo electrónico que aparecen en pantalla. Asimismo, pueden acceder a nuestro catálogo educativo escaneando el código QR o pueden tomar el enlace del área de chat. En este sitio encontrarán información completa sobre los diferentes procesos académicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Castellanos, por toda esta información que nos ha dado, que sin duda va a ser muy tomada en cuenta por nuestra audiencia. La modalidad de la conferencia consistirá en 2 momentos. Conferencia magistral presentada por la licenciada Rebeca Hernández y comentarios por la licenciada Claudia Maza. ¿Quiénes son ellas? La licenciada Rebeca Hernández es nutricionista clínica con más de 10 años de experiencia en el manejo nutricional de pacientes en entornos hospitalarios y clínicos, incluyendo soporte nutricional oral, enteral y parenteral. Ha trabajado en importantes hospitales de Guatemala y actualmente brinda atención en clínica privada como cofundadora de MedClinic Nutrition, enfocada en enfermedades crónicas y trastornos gastrointestinales. Además, ha ocupado cargos relevantes como el de jefa del Departamento de Nutrición en el Hospital General San Juan de Dios. En el ámbito académico es catedrática en la Universidad Francisco Marroquín y ha participado como consultora y tutora virtual en el ICAM, impartiendo cursos relacionados con nutrición clínica y enfermedades no transmisibles. Su formación incluye estudios de posgrado en nutrición, diabetes y síndrome metabólico, así como certificación en dieta baja en FODMAP. También cuenta con publicaciones científicas relacionadas con nutrición y enfermedades metabólicas. La licenciada Claudia Maza es nutricionista con maestría y doctoranda en salud pública, con una destacada trayectoria en liderazgo académico y clínico en Guatemala. Ha ocupado cargos como jefa de la División de Educación Universitaria e Investigación y de la sección de nutrición clínica en el Centro Médico Militar. Además, es docente certificada del programa Lifelong Learning de ESPEN y ha ocupado roles internacionales relevantes, incluyendo la presidencia de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala y participación en ASPEN y FELAMPE. Ha sido reconocida con el Premio Internacional ASPEN 2024 por su contribución al soporte nutricional. La conferencia Enfoques actuales de la obesidad más allá del índice de masa corporal será presentada por la licenciada Rebeca Hernández, a quien cedo la palabra. La escuchamos, licenciada Hernández. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la licenciada América por
por esa presentación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este tema tan importante. Muchas gracias a INCAP por la invitación y sobre todo por abrir este espacio para un tema donde nuestro papel como profesionales de la salud es un pilar fundamental, ¿verdad? Tanto en la prevención como en el tratamiento, en el diagnóstico, bueno, pues en todo el proceso. Así que sin más introducción, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, enfoques actuales de la obesidad, más allá del índice de masa corporal. Iniciaremos con una breve introducción a la obesidad y al tamizaje nutricional. Haremos una reflexión sobre el diagnóstico y cómo ha ido evolucionando en los últimos años y hablaremos de una forma muy general sobre su clasificación, haciendo un énfasis muy especial en la nueva clasificación, definiendo tanto la obesidad preclínica como la obesidad clínica. Luego revisaremos algunos otros indicadores nutricionales que pueden utilizarse, aunque ese no sea el objetivo de hoy. Mencionaremos también algunas generalidades del tratamiento para finalizar con algunos mensajes claves que es importante que podamos reflexionar el día de hoy. Así que antes de entrar a nuestro tema principal de hoy, recordemos que la obesidad es una condición crónica, progresiva y recurrente caracterizada por la presencia de adiposidad anormal o excesiva que perjudica la salud y el bienestar social. Y es muy importante su asociación tan cercana con enfermedades y complicaciones crónicas, incluso con muerte prematura. Es una condición compleja, definitivamente multifactorial y en cierto punto prevenible. Y esta parte prevenible es donde debemos enfocar mucho el plan educacional y las políticas públicas para fortalecer el eje de la prevención y no solo la parte terapéutica. La población con sobrepeso y obesidad aumenta de forma alarmante y se ha evidenciado que esto aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad es uno de los factores más importantes que se relacionan con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedad coronaria, cáncer, dislipidemias e hipertensión. Y esto me lleva a mencionar la idea o el concepto donde nos cuestionamos si la obesidad es una enfermedad en sí o bien es un factor de riesgo. Y no podemos contestarlo tan fácil y sigue siendo un tema de mucha controversia en la comunidad médica y creo que esta parte de la evolución que ha habido en los últimos criterios para diagnosticar la obesidad nos dan algunas respuestas de esta interrogante tan importante, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad usualmente ocurren como el resultado de un desbalance entre la ingesta y el gasto energético total. El estilo de vida, factores ambientales, factores genéticos pueden tener una interacción con factores culturales, psicológicos y fisiológicos que pueden influir en la aparición del sobrepeso y la obesidad. También se habla de factores hormonales y factores neuronales que pueden influir también en la ingesta y en la etiología. Se tienen muchas hipótesis sobre la etiología de la obesidad, sin embargo, no hay una sola que pueda explicar todas las manifestaciones de obesidad y ser aplicadas en una misma persona. Y por eso es que la evaluación integral es fundamental. La evaluación clínica de la obesidad requiere de una historia clínica, de una recolección detallada de datos, de una exploración física exhaustiva y debe centrarse no solo en mediciones antropométricas que han sido utilizadas de forma aislada por muchos años, sino también en el impacto que tienen en la salud, incluyendo la parte metabólica, emocional, mecánica, incluso económica que mencionaban al inicio. Una evaluación objetiva sin prejuicios ayudará a la evaluación general del paciente, a una referencia oportuna, a un tratamiento integral. Es muy importante crear un entorno sin prejuicios y un espacio seguro donde la persona se sienta respaldada y no juzgada. Esto nos ayudará a sentar las bases de una relación de confianza donde la participación de la persona que vive con obesidad es importante y debe ser valorada. Como profesionales de la salud, pues debemos reconocer la importancia de diagnosticar, de evaluar, de tratar y de referir oportunamente a las personas que viven con obesidad. La atención inicia con una evaluación integral y con la planificación de un plan individualizado para control de peso y de salud. Y cada profesional tiene un importante papel, ¿verdad? Desde su profesión. Realizar una evaluación es crucial para identificar riesgos de salud, determinar la causa del problema, establecer metas y evaluar la efectividad también de las intervenciones. Entrando un poco pues al tamizaje, el equipo de médicos y el personal que tiene el primer impacto con el paciente tiene un papel fundamental
en realizar un primer tamizaje y valorar la referencia oportuna al nutricionista o al profesional de nutrición, quien es el responsable de evaluar o de hacer una evaluación nutricional ya mucho más específica. Las guías actuales recomiendan que todos los adultos se sometan a pruebas de detección anuales mediante la medición del índice de masa corporal para iniciar la evaluación del sobrepeso y obesidad. Pero sabemos que para conocer esto se requiere de peso y de talla para tener este valor, ¿sí? Las directrices recomiendan que un índice de masa corporal de al menos 25 kilos por metro cuadrado en cualquier paciente justifica una evaluación adicional. Y un índice de masa corporal en 23 también indica la necesidad de realizar una evaluación más específica en pacientes con herencia genética del sur, sudeste y este de Asia, ya que se ha visto que los riesgos de salud se asocian en estos pacientes con niveles de índice de masa corporal más bajos. Para diagnosticar la obesidad se recomienda no utilizar el índice de masa corporal de forma aislada, sino que debe combinarse con otras mediciones clínicas relacionadas al exceso de adiposidad, ¿sí? Sabemos que el uso del índice de masa corporal a lo largo de muchísimos años ha tenido mucha popularidad y hoy se habla muchísimo de su uso, pero también se sabe que tiene diferentes limitaciones, ¿sí? Es importante saber que sigue siendo una buena herramienta de tamizaje y que nos puede orientar a referir a las personas que requieren una evaluación un poco más completa, ¿sí? Así que esto nos lleva a una reflexión muy importante. Y es que la obesidad no puede seguir entendiéndose solo como un valor de índice de masa corporal. Hoy debe abordarse como un estado de adiposidad que puede existir con un impacto clínico diferente en las personas, desde un riesgo aumentado a enfermedades crónicas hasta una enfermedad manifiesta. Y esto conecta muy bien con el giro conceptual que se ha querido hacer en los últimos 2 años con los nuevos criterios que se plantean para diagnosticar la obesidad, que vamos a ir profundizando un poco más adelante. Y necesitamos replantear el problema. Debemos replantear cómo definimos la obesidad. Durante décadas, el índice de masa corporal ha sido lo que más se ha utilizado en la parte clínica y en la parte de salud pública para definir la obesidad. Las mediciones basadas en el índice de masa corporal pueden subestimar o pueden sobreestimar la adiposidad y proporcionar información incorrecta sobre la salud individual, lo que puede influir de una forma u otra en el enfoque terapéutico de un paciente. La mayoría de asociaciones de salud y entidades importantes nos dicen que el sobrepeso y la obesidad se definen como un acúmulo anormal o excesivo de grasa que aumenta el riesgo de enfermedades. Incluso en sus páginas nos establecen los niveles específicos del índice de masa corporal y la clasificación de la obesidad. Pero es interesante cómo las mismas fuentes hoy por hoy reconocen que el índice de masa corporal es un marcador que no puede ser utilizado de forma aislada y que debe combinarse con otros indicadores clínicos que vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Sin duda, debemos reconocer que el índice de masa corporal ayudó por años a identificar un problema y a estandarizar un problema, pero también debemos reconocer que tiene sus limitaciones, que no distingue entre masa grasa o masa magra, no hace un énfasis en la distribución de grasa y no define si una persona tiene una enfermedad relacionada a la adiposidad. Existe una necesidad urgente para diferenciar la enfermedad que es causada por obesidad y que se puede documentar tal cual mediante signos y síntomas que reflejan alteraciones en tejidos y órganos de aquellas personas que tienen un exceso de adiposidad, pero que no tienen una enfermedad aparente, ¿sí? Pero que sí tienen un riesgo, ¿verdad? Esta reformulación podría aportar esa pieza clave que falta en la forma en que hoy conceptualizamos y abordamos la obesidad. En esta línea de tiempo podemos resumir el recorrido que hemos tenido, no solo con el diagnóstico, sino con otros factores relacionados a la obesidad. La obesidad pues, fue reconocida por primera vez como enfermedad por la OMS en 1948 y a partir de eso más sociedades médicas y diferentes países empezaron a prestarle cada vez más atención. Para el año de 1985 lanzan un consenso sobre las implicaciones para la salud de la obesidad, abriendo una puerta importante a la prevención y tratamiento, pues en ese tiempo se hacía énfasis en las implicaciones que tenía la obesidad en la salud. Para la década de los 90, la OMS impulsó aún más la clasificación del índice de masa corporal, lo que propició su amplia adopción
en la investigación médica, en la parte clínica, en las políticas de salud pública. En consecuencia, la clasificación de la obesidad basada en índice de masa corporal se convirtió en el estándar global para el diagnóstico, ¿sí? Para el año de 1997 se declara la obesidad como un importante problema de salud pública y una epidemia mundial. Para el año de 1998 se consolida el enfoque clínico basado en el índice de masa corporal y en cintura, ¿sí? Vinculando el exceso de peso con un riesgo cardiometabólico. Y esto fue un paso importante porque se añadió a los criterios la circunferencia de cintura y dejando atrás ya solo una relación de peso-talla. Esto nos mostraba ya desde esos años la importancia de utilizar otros indicadores, ¿sí? Ya para el 2000 en adelante, pues el índice de masa corporal tomaba una fuerza muy importante a nivel epidemiológico. Para el año 2014, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y el Colegio de Endocrinología realizan un avance importante hacia un modelo centrado en complicaciones, ¿sí? Donde no basta el valor antropométrico, sino toma más importancia si ya existen complicaciones relacionadas a la obesidad. Este modelo sugería ya en ese tiempo que el impacto de la obesidad en la salud debería de tener más importancia que un número en la balanza. Para el año 2024, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad fortalece el marco de la enfermedad crónica basada en adiposidad, integrando ya otros componentes antropométricos, clínicos y enfatizando en la importancia de la distribución de la obesidad y de la adiposidad, sobre todo en las complicaciones médicas, funcionales y psicológicas para las personas que viven con obesidad. En el 2025, Lancet da el paso más claro al proponer una distinción formal entre obesidad clínica y obesidad preclínica, separando las personas que con un exceso de adiposidad tienen un riesgo aumentado a enfermedad de las personas con un exceso de adiposidad con una enfermedad clínica ya establecida. Y con esto creo que inicia una nueva revolución que se veía venir hace varios años, ¿sí? Esto no es nuevo, solo se está consolidando cada vez más. De manera de conceptualizar la clasificación de la obesidad, podemos resumir las clasificaciones en esta imagen en base a la causa, el fenotipo, la distribución de grasa, el índice de masa corporal y la nueva clasificación preclínica y clínica. Ahora, cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero es importante realizar esta clasificación porque nos permite evaluar el riesgo de enfermedades asociadas, individualizar el tratamiento y definir las estrategias integrales nutricionales para mejorar la salud de las personas. Nuevamente enfatizo que no existe un solo indicador por sí solo que pueda diagnosticar efectivamente a las personas que viven con obesidad, por lo que se recomienda combinar múltiples factores. Dependiendo de la causa del exceso de adiposidad, se puede clasificar en primaria, secundaria y genética, y esto lo vamos a ir viendo de una forma muy general. La primaria se relaciona con alteración en estilo de vida, alimentación y sedentarismo. La secundaria se relaciona a diferentes enfermedades, por ejemplo, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing o el uso de algunos medicamentos. Y la última, pues, hace referencia a los trastornos genéticos. En cuanto al fenotipo, tenemos la distribución tipo androide, ¿verdad? Que se caracteriza por deposiciones de grasa central o visceral, que sabemos que tiene una mayor relación con enfermedades metabólicas crónicas, mientras que la ginecoide se caracteriza por grasa almacenada alrededor de los muslos. Luego tenemos la clasificación del índice de masa corporal y aunque ya hablamos de su limitación, pues nuevamente no podemos olvidar que sigue siendo una herramienta útil como para hacer un primer tamizaje para valorar a personas que requieran una estratificación más profunda del riesgo metabólico. El índice de masa corporal, como lo hemos visto, no hace diferencia entre grasa y masa muscular, no toma en cuenta la distribución de grasa. Como resultado, en algunas personas, un índice de masa corporal bajo puede aún tener riesgo de exceso de grasa corporal y en otros casos, personas con un índice de masa corporal más alto, como atletas, pueden tener un índice de masa corporal alto, como lo mencioné, donde se haga un sobrediagnóstico de obesidad porque es un paciente pues, que no tiene un exceso de grasa o de adiposidad, ¿sí? Así que el índice de masa corporal tampoco nos da información sobre la función de órganos o la función de los tejidos. Así que, pues nuevamente vemos las diferentes limitaciones. Y luego tenemos la nueva clasificación del Lancet, que es realizada por parte de una comisión de expertos de varios profesionales de la salud de diferentes ramas, en donde también se tomó en cuenta a personas que viven con obesidad para no olvidar la perspectiva del paciente.
La comisión nos dice que la obesidad se caracteriza por un exceso de adiposidad con o sin distribución o una función anormal del tejido adiposo y con causas multifactoriales que aún no se comprenden completamente. Como se mencionó al inicio, existe una necesidad urgente de definir la enfermedad que induce específicamente la obesidad. Una definición generalizada de la obesidad como enfermedad implicaría un riesgo muy alto de sobrediagnóstico. Y por eso es que la comisión define que en algunos casos la obesidad sí es una enfermedad sistémica, pero hay otros casos donde el exceso de adiposidad no es una enfermedad tal cual y reconocen que puede coexistir el exceso de adiposidad sin afección en la función de órganos. Y por eso es tan importante la diferencia entre las dos. La nueva clasificación propone prácticamente dos conceptos: la obesidad preclínica, que es el exceso de adiposidad con una función de órganos y tejidos preservado, pero con un riesgo importante de desarrollar obesidad clínica y otras enfermedades transmisibles crónicas como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y ciertos tipos de cáncer. Mientras que la obesidad clínica ya la conceptualizan como una enfermedad sistémica crónica caracterizada por alteraciones en la función de tejidos y en la función de órganos o del individuo completo o una combinación debido al exceso de adiposidad. La obesidad clínica puede provocar un daño severo en órganos que incluso ponen en riesgo la vida del paciente. El diagnóstico de obesidad clínica requiere uno o ambos de los siguientes criterios principales: evidencia de una función reducida de órganos o tejidos debido a la obesidad o limitaciones sustanciales ajustadas a la edad en las actividades diarias que reflejan el efecto que puede tener la obesidad en la movilidad del paciente. La obesidad preclínica y la obesidad clínica distinguen las condiciones en las que el efecto negativo para la salud por el exceso de adiposidad podría producirse, tal como la enfermedad preclínica, o ya se produjo como en una obesidad clínica. En esta imagen podemos nuevamente ver las diferencias en ambos conceptos. En la obesidad preclínica vemos que es una condición con exceso de grasa asociado a un riesgo variable en la salud, pero no con una enfermedad establecida tal cual. Las personas con obesidad preclínica no tienen evidencia de una función alterada de órganos debido a la obesidad y pueden completar la mayoría de actividades diarias sin ningún problema, ¿sí? Están en un riesgo de desarrollar la siguiente, que es la obesidad clínica. La obesidad clínica es una enfermedad crónica debido a la obesidad, caracterizada ya por signos y síntomas de disfunción de órganos o por una reducción en la realización de sus actividades diarias. En esta parte de abajo podemos ver que en ambas hay un exceso de grasa, que en la preclínica se puede tener cierta alteración estructural, ¿sí? Muy leve en algunos órganos, pero que la característica de alteración en la función de órganos es exclusivamente de la obesidad clínica. En esta otra imagen, la comisión también acordó que la obesidad debería clasificarse como clínica o preclínica, no solo por el exceso de adiposidad, sino también por la presencia o ausencia de alteraciones en la función de órganos o tejidos. Y en esta imagen yo quisiera hacer un énfasis especial en que la obesidad preclínica presenta una alteración en la estructura de órganos más la función preservada, por lo que no presenta manifestaciones clínicas o son muy mínimas. ¿Sí? Pero cuando ya hay una alteración en la función del órgano y ya se presentan signos y síntomas importantes, esto ya es obesidad clínica. Las manifestaciones clínicas de disfunción de órganos que se describen en el diagnóstico de obesidad clínica pues son bastantes, son varias, como se muestra en esta imagen, pero en general se pueden tener alteraciones en el sistema nervioso central, en el sistema respiratorio, donde los pacientes presentan hipoventilación o dificultad para respirar. Pueden presentar alteraciones metabólicas, alteraciones hepáticas, como la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que cada vez vemos más en la práctica clínica también. Alteraciones renales, reproductivas, limitaciones para realizar actividades diarias y pueden presentar también apnea, falla en el sistema cardiovascular, trombosis, afecciones en el sistema urinario, musculoesqueléticos y linfáticos también. Así que es importante tomar en cuenta que esto es usualmente característico de la parte de obesidad clínica. En esta otra imagen, que a mí la verdad es que me gusta mucho porque resume muy bien lo que hemos venido viendo,
Aquí podemos ver los métodos tradicionales o antiguos para diagnosticar la obesidad versus los nuevos diagnósticos propuestos por la comisión. En la primera línea vemos el índice de masa corporal, luego vemos el exceso de grasa, luego vemos la musculatura y por último vemos los signos y los síntomas. Veamos entonces acá algunos ejemplos. En el número 2 específicamente, vemos un paciente que presenta un índice de masa corporal de 28.8, lo cual es un índice de masa corporal de 28.8, por lo que presenta sobrepeso según el índice de masa corporal, pero no tiene exceso de adiposidad ni presenta disfunción de órganos. Este paciente no presenta obesidad con el nuevo diagnóstico. Luego en el 3 vemos a una persona con un índice de masa corporal de 28.8 que tiene sobrepeso según el diagnóstico antiguo y tiene obesidad preclínica según el nuevo diagnóstico porque sí presenta exceso de grasa, ¿sí? Luego en el 4 vemos que el paciente tiene un índice de 32.4, un índice de masa corporal, por lo que tiene obesidad, pero no tiene exceso de grasa, tiene una alta musculatura, por lo que este paciente no presentaría obesidad con el nuevo diagnóstico, ¿sí? En el ejemplo 5, vemos que tiene un índice de masa corporal de 39.2, por lo que presenta obesidad según el índice de masa corporal, y como también presenta un exceso de grasa, pero no presenta todavía signos y síntomas de disfunción de órganos, este paciente quedaría como obesidad preclínica con el nuevo diagnóstico. En la última, vemos a un paciente con un índice de masa corporal de 39.2, por lo que sí tiene obesidad, y con el nuevo diagnóstico se queda en obesidad clínica, que sería un paciente ya con una enfermedad porque presenta un exceso de adiposidad, un exceso de adiposidad, pero también presenta signos y síntomas de disfunción de órganos. Entonces, acá podemos ver una comparación muy clara de cómo varía el diagnóstico con los criterios antiguos versus los criterios de ahora. El riesgo, si bien el riesgo de mortalidad y de enfermedades asociadas a la obesidad puede aumentar a medida que va aumentando la masa grasa, diferenciamos entre obesidad preclínica y clínica, es decir, de un paciente que tiene riesgo de enfermedad versus un paciente que ya tiene una enfermedad per se con fines clínicos y de formulación de políticas. Se recomienda que el índice de masa corporal se utilice de una forma a nivel poblacional para estudios epidemiológicos o bien para fines de cribado o tamizaje. Y el exceso de adiposidad debe confirmarse mediante la medición directa de la grasa corporal cuando esté disponible o al menos mediante algún criterio antropométrico, además del índice de masa corporal. Interesante que la comisión nos indica que las personas con un índice de masa corporal muy elevado, es decir, arriba de 40, se asume la adiposidad y no requiere de una confirmación adicional. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Sí? Y esto es una buena pregunta, ¿verdad? Las personas con obesidad clínica deben de recibir un tratamiento oportuno basado en evidencia con el objetivo de inducir la mejoría de las manifestaciones clínicas de la obesidad y prevenir la progresión hacia un daño orgánico mucho más severo. Las autoridades sanitarias deben garantizar un acceso adecuado y equitativo a tratamientos disponibles a las personas que sean diagnosticadas con obesidad clínica. Las personas con obesidad preclínica deben someterse a un programa de asesoría de salud basado en evidencia con un seguimiento de su estado de salud a lo largo del tiempo y realizar intervenciones apropiadas para reducir el riesgo de desarrollar obesidad clínica o de otras enfermedades también. Las estrategias de salud pública para reducir la incidencia y prevalencia de obesidad a nivel poblacional deben basarse en evidencia y en evidencia científica actual, ¿verdad? No deben basarse en suposiciones no comprobadas que atribuyen usualmente la responsabilidad individual al desarrollo de la obesidad cuando hemos visto que hay muchísimos factores que influyen en su etiología y en su desarrollo, ¿sí? Aquí podemos ver las causas del aumento de adiposidad, que es donde deberíamos de trabajar prevención primaria. Luego vemos que en la obesidad preclínica deberíamos de trabajar específicamente en reducir el riesgo, ¿sí? Y en la obesidad clínica, donde ya hay una presencia de enfermedad tal cual, la meta ya es una intervención terapéutica. Y esto es como la diferencia de cómo debería de ayudarnos para realizar el abordaje de estos pacientes. En la obesidad preclínica, el enfoque es reducir el riesgo y prevenir la progresión a obesidad clínica y a otras enfermedades, y se debe brindar asesoría de pérdida de peso y prevención de ganancia de peso con un monitoreo a largo plazo, ¿verdad? Se acompaña de intervenciones activas para la pérdida de peso en personas con mayor riesgo. Y en la obesidad clínica, el enfoque es mejorar o revertir la disfunción de órganos, brindar un tratamiento y un manejo basado en evidencia
para recuperar o mejorar completamente las funciones del cuerpo, ¿sí? El tipo de tratamiento debe basarse en evaluaciones individuales de riesgo y beneficio y decidirse mediante una conversación activa con el paciente. El éxito debe evaluarse con la mejoría de signos y síntomas, más que con las mediciones de pérdida de peso, ¿sí? Entonces, las estrategias de manejo de obesidad preclínica se dirigen a reducir el riesgo, mientras que en la obesidad clínica debemos dirigirlas hacia un propósito correctivo o más bien terapéutico. Todo esto me lleva a recordar algunos otros indicadores enfocados en la parte nutricional que también son importantes indagar mucho más allá del índice de masa corporal, y los vamos a agrupar en el formato ABCDE de la nutrición, que nos agrupa A en antropométricos, B en bioquímicos, C clínicos, D dietéticos y de estilo de vida. ¿Sí? Como mencioné al inicio, no es el objetivo principal de esta conferencia del día de hoy, pero vale la pena abordar algunos de ellos. Los indicadores antropométricos, como sabemos, son mediciones que son muy utilizadas en la práctica clínica porque son altamente sensibles, son de bajo costo, son de fácil uso y nos permite establecer un diagnóstico, detectar riesgos e indicadores de monitoreo. Usualmente la evaluación recopila pues talla, peso, índice de masa corporal, pero además de eso podemos utilizar circunferencia de cintura, pliegues y algunos indicadores que pues ya cada profesional utilizará en su práctica clínica. La circunferencia de cintura es otra medición que se puede utilizar y agrega mucho más valor ya que se correlaciona con la adiposidad central. Se debe tomar en cuenta que en algunos países el valor de referencia puede cambiar, así que debemos utilizar los valores que se acoplan a la población específica que estamos evaluando. ¿Sí? La evaluación antropométrica completa incorpora mediciones de composición corporal, ya que nos permite estimar el porcentaje de tejidos específicos como tejido adiposo, masa muscular, tejido óseo y nivel de hidratación. Como hemos hablado a lo largo del tema, el exceso de adiposidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades, por lo que estas mediciones son importantes incluirlas en la evaluación de los pacientes. Los indicadores bioquímicos que pues sabemos que son obtenidos de sangre, orina, otros, ¿verdad? Y son útiles para evaluar el estado de salud del paciente, incluyendo su estado nutricional. Su utilidad varía entre paciente y paciente según la condición o la comorbilidad que presente también, pero pues usualmente para dar algunos ejemplos, algunos parámetros basales, puede ser control glicémico, perfil lipídico y perfil metabólico, incluyendo enzimas hepáticas, hormonas tiroideas y pues ya cada profesional deberá evaluar cuáles indicadores son más útiles para cada paciente. El enfoque de la parte clínica es hacia un examen físico centrado en la nutrición, en donde se identifican signos clínicos que pueden afectar el estado nutricional o que resultan de una alteración nutricional. Durante este proceso, la idea es examinar aspectos de masa muscular, de grasa corporal para identificar deficiencias o excesos nutricionales, porque como sabemos, una persona que vive con obesidad no necesariamente recibe los nutrientes que necesita y puede presentar malnutrición también. Así que debemos estar muy enfocados en esta parte. Ahora, el examen físico general, tal vez no el que es centrado en nutrición, es probable el que el médico realiza, identifica signos clínicos de obesidad y complicaciones que pueden ser integrados con este examen físico para tener una evaluación más integral e interdisciplinaria. En la dietética, pues la evaluación dietética, la idea o el objetivo principal es evaluar la calidad y la cantidad de la dieta, detectar riesgos nutricionales relacionados con alimentos. Sabemos que una alimentación inadecuada caracterizada por excesos de azúcares añadidos, de grasas saturadas y un alto consumo de alimentos ultraprocesados, pues tiene una relación importante con el desarrollo de obesidad y con enfermedades, así que es importante indagar un poquito más allá en la parte de la historia dietética. Para ir avanzando, pues los indicadores de estilo de vida son muy importantes y nos brindan información sobre hábitos y comportamientos que también pueden influir en el estado nutricional de un paciente y en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y al igual que también en la obesidad. Indagar sobre estos nos va a ayudar a brindar recomendaciones más individuales y promover cambios saludables y sostenibles. Algunos indicadores que debemos incluir, pues es actividad física, hábitos de sueño, consumo de sustancias, muy importante hoy el estrés, la salud mental.
¿verdad? Entonces, todo esto también debe tratarse de indagar. De manera muy general, solo quisiera recordar que el objetivo del tratamiento de obesidad es promover una óptima pérdida de peso y de grasa que produzca al final una mejoría en la salud. Y este punto es importante porque no solo deberíamos de hablar de pérdida de peso, sino debemos hablar de pérdida de grasa, de promover una mayor cantidad de masa muscular en nuestros pacientes y de reducir el riesgo de una enfermedad asociada a obesidad. Las personas con obesidad que reducen entre un 5 y un 10% del peso inicial mejoran su perfil de lípidos, su presión arterial, su nivel de colesterol, incluso los factores de inflamación. El profesional de la salud debe buscar la manera que las metas sean que las metas sean reales, sean alcanzables, y esto es importante para no poner a los pacientes metas que no son alcanzables y que no son reales, ¿sí? La modificación de la conducta es vital para cambios en estilo de vida y aquí la persona debe reestructurar su ambiente. Cualquier programa de reducción de peso debe combinar un régimen balanceado nutricionalmente con actividad física y modificación en el estilo de vida. Existe fuerte evidencia que muestra que las intervenciones interdisciplinarias de tipo conductual que involucran cambios en estilo de vida es el método más exitoso para el control de peso. Los programas de intervención de estilo de vida para pérdida de peso duran mínimo un año. Entonces también tenemos que saber que esto toma su tiempo y deberían de ser mínimo 12 sesiones en el primer año. Estos programas promueven el automonitoreo y brindan las herramientas para mantener una pérdida de peso óptima y sobre todo segura para nuestros pacientes. Luego hay programas pues mucho más intensivos, ¿verdad? Donde recomiendan sesiones con más frecuencia, ¿verdad? Pero no importando los programas, al final debemos incluir siempre un plan nutricional con una restricción calórica individualizada, programas de actividad física y estrategias de cambio de comportamiento. La actividad física, pues obviamente sabemos que es el componente más variable del gasto energético y debemos promover el ejercicio en personas que viven con obesidad. No solo ayuda a la pérdida de peso y al déficit calórico, sino también nos ayuda a promover una mejor masa muscular y por ende el paciente va a lograr poco a poco tener una mejor movilidad. La prescripción de ejercicio es muy individual y debe tomar en cuenta que las personas pueden tener ciertas comorbilidades. En general, la recomendación es mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, o bien un gasto energético de 700 calorías por semana con 2 sesiones de entrenamientos de fuerza. Esto puede ir siendo mayor y como les digo, estas recomendaciones son muy individuales y el aumento debe ser gradual y se recomienda que debe ser un ejercicio de bajo impacto. No podemos olvidar las comorbilidades y las alteraciones de movilidad que pueden tener estos pacientes. Se deberá valorar a aquellos pacientes que requieran de una evaluación inicial más completa previo a iniciar el ejercicio que incluso puede requerir de una prueba de esfuerzo. Y ya para ir finalizando el tema de la farmacoterapia, ¿verdad? No vamos a profundizar en el tratamiento farmacológico, pero pues tal vez es importante recalcar que hay indicaciones para uso de medicamentos para pacientes que viven con obesidad y no importando la opción que exista, siempre debe llevar un plan nutricional balanceado, prescrito individualmente, con un programa de actividad física y con cambios en estilo de vida. Si esto no se hace de esta forma, usualmente no va a tener el impacto esperado o bien el impacto no va a tener esa sostenibilidad de la pérdida de peso. Nuevamente aquí lo importante de tener equipos interdisciplinarios. Y bueno, los programas de cirugía bariátrica también deben de tener equipos interdisciplinarios donde tengamos médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapistas, ¿verdad? Y al igual que con los medicamentos, la persona que vive con obesidad, que es candidata a una cirugía bariátrica, debe apegarse a un plan nutricional individualizado con actividad física, con recomendaciones individuales y con cambios en estilo de vida, ¿sí? Así que bueno, ya para finalizar nuestro tema de hoy, yo quisiera hacer como énfasis en 4 reflexiones importantes que quiero que nos llevemos el día de hoy. El equipo de médicos y de personal que tiene el primer contacto con la persona que vive con obesidad tiene ese papel fundamental para realizar el tamizaje nutricional. Y a partir de esos resultados, valorar la referencia oportuna al profesional de la nutrición, quien ya es el responsable de hacer toda la recopilación de los indicadores nutricionales y de todo el tratamiento nutricional en sí. Pero la referencia hoy es clave, ¿sí? Es importante que todos los miembros del equipo conozcan la información del plan para apoyar e integrar de las diferentes disciplinas el tratamiento de estos pacientes. Es importante también que actualmente no existe un solo indicador que por sí solo
nos pueda diagnosticar efectivamente a las personas que viven con obesidad, por lo que nuevamente recordamos que la idea es combinar múltiples factores, reconocer las limitaciones que tiene el índice de masa corporal, que ya no puede ser utilizado de forma aislada, pero que eso no quiere decir que no tenga una utilidad en el tamizaje de estos pacientes, ¿sí? Existen varias clasificaciones de obesidad en personas adultas y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. No obstante, su utilización es fundamental, ya que nos permite evaluar el riesgo de enfermedades asociadas, identificar las comorbilidades presentes que tiene el paciente, individualizar el tratamiento y orientar todas las estrategias nutricionales integrales del tratamiento, ¿sí? Y por último, la nueva clasificación de obesidad preclínica y clínica nos permite hacer una diferencia entre las personas con un exceso de adiposidad con riesgo a enfermedades o bien personas con exceso de adiposidad ya con una enfermedad manifiesta. Y esto nos permite mejorar o revertir la disfunción de órganos en personas con obesidad clínica o bien dirigir estrategias de prevención en pacientes con riesgo, como lo es la obesidad preclínica. Así que muchísimas gracias y con esto pues finalizo yo la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, licenciada Hernández, por su conferencia tan específica y con tanta información importante. Escucharemos a continuación los comentarios a la conferencia a cargo de la licenciada Claudia Maza. Bienvenida, la escuchamos, licenciada. Muchas gracias. Realmente es un verdadero deleite escuchar a la licenciada Rebeca Hernández exponer esta conferencia con información tan actualizada como es el nuevo diagnóstico de la obesidad, que fue pues recientemente publicado. Así que muchas gracias por la invitación. También es un honor siempre para mí compartir con ustedes. No hay duda que la disminución de la prevalencia de la obesidad a nivel mundial pues se alinea con los objetivos del milenio, sobre todo con el objetivo número 3, que tiene que ver con salud y bienestar, e indica que es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. Y obviamente esto va a incluir la disminución de la incidencia de enfermedades crónicas y entre ellas la obesidad. También se alinea con todo lo que se refiere al decenio de la nutrición que se extendió hasta el 2030 y que busca erradicar todas las formas de malnutrición, y obviamente esto incluye malnutrición por déficit y por exceso. Entonces también incluye la obesidad. Esta transición hacia un modelo de obesidad clínica y preclínica, pues sin duda va a imponer desafíos técnicos como ha ocurrido en muchos otros cambios que se han realizado de criterios diagnósticos, no solo en nutrición, sino también en medicina. Pero siempre estos cambios son buenos y sobre todo vienen a beneficiar al paciente. Todo esto va a requerir, como bien mencionaba la licenciada Rebeca Hernández, el abandonar esa dependencia que hemos tenido en el índice de masa corporal, no anularlo, sino utilizarlo como la herramienta que debe ser, que es esa herramienta de tamizaje, sobre todo a nivel poblacional. Y ahora nos vamos a volcar en adoptar una evaluación basada en función biológica y también en funcionalidad. Y entonces, dentro de los principales retos técnicos que podemos mencionar es esa precisión diagnóstica que vamos a requerir, sobre todo confirmar la adiposidad excesiva y pues tomar esas medidas antropométricas que no podemos decir que son adicionales porque la circunferencia de cintura o cintura cadera pues ya la veníamos utilizando como complemento del índice de masa corporal, pero sí el hacer énfasis en la utilización de medidas directas de la grasa corporal, como por ejemplo la utilización del DEXA o la bioimpedancia cuando así lo requiere, porque sabemos que no todos los pacientes son candidatos para utilizar la bioimpedancia. Y sobre todo en el uso de la bioimpedancia existe ese reto técnico que no es solo se requiere el tener la disponibilidad de equipos, sino también el utilizar puntos de corte adecuados como para la edad, para el sexo, para la etnia, ¿verdad? Entonces eso añade cierto grado de complejidad. También tenemos otra situación que puede darse en este nuevo diagnóstico, que es esa subjetividad
no solo en el diagnóstico, sino en el juicio clínico, ¿verdad? En el caso de la obesidad clínica, sobre todo por, como mencionaba la licenciada Hernández, por la presencia de disfunción orgánica o limitaciones de las actividades diarias. Entonces, esto puede introducir un desafío, sobre todo a la hora de ese diagnóstico, ¿verdad? Ya no está esa cifra numérica objetiva como el índice de masa corporal, sino esto implica evaluar severidad o relevancia clínica de algún síntoma, por ejemplo, como mencionaba, la apnea, ¿verdad? O algún dolor articular, ¿verdad? Y entonces eso puede depender del juicio profesional. Entonces sí se necesita estandarizar y validar esto, que esto va a venir como con el tiempo conforme nos vayamos ajustando a los nuevos criterios diagnósticos y los empecemos a aplicar. También tenemos lo que es su aplicación en atención primaria. Recordemos que esto lleva tiempo, lleva recursos, lleva educaciones y capacitaciones, y entonces los profesionales de la salud van a necesitar integrarse a estos nuevos protocolos en el sistema de registro de salud, sobre todo los registros electrónicos, ¿verdad? Que pues actualmente no están diseñados para capturar parámetros de tipo funcional, ¿verdad? El cambio de paradigma en los objetivos del tratamiento también es muy, muy importante porque tanto para médicos y para nutricionistas, el desafío técnico también puede convertirse en un desafío terapéutico, y el éxito del tratamiento ya no va a medirse solo por el peso y los kilogramos que pierda la persona, sino por la remisión o mejoría en las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Por ejemplo, la resolución de la apnea del sueño o la mejora en la movilidad. Y entonces se debe definir cuándo es que el paciente está en remisión de su obesidad clínica, y esto pues requiere ese seguimiento riguroso de la función orgánica, y pues para eso necesitamos, como bien lo mencionaba, integrarnos como equipo interdisciplinario. Esa identificación de la obesidad preclínica también es muy, muy importante, porque recordemos que aquí existe un fenotipo de exceso de adiposidad, pero con una salud que todavía está preservada, ¿verdad? Entonces el profesional debe ser capaz de estratificar ese riesgo de cada uno de los pacientes, de cada individuo, individualizarlos para decidir si se requiere o no se requiere una intervención profiláctica, ¿verdad? Ya sea con fármacos o algún otro procedimiento que requiera el paciente, o si simplemente se necesita monitorizar de manera continua al paciente para detectar tempranamente si progresa esto a una obesidad clínica. Y pues ya para ir terminando, esa superación del sesgo y del estigma que se tiene hacia la persona obesa. Existe, no hay duda, un desafío de erradicar ese sesgo de peso en el diagnóstico. Muchos profesionales todavía ven la obesidad como la falta de responsabilidad personal y culpan a la persona por ser obesa, ¿verdad? Entonces hay que integrar una nueva perspectiva que requiere que pues todos los miembros del equipo interdisciplinario comprendan y comuniquen la obesidad como una enfermedad crónica que puede ser sistémica, con bases biológicas y genéticas que pueden ser complejas, ¿verdad? Y alejándose de esa narrativa que se ha venido manejando hasta ahorita sobre la culpa hacia el paciente, ¿verdad? Que ha dominado mucho la práctica clínica y también muchas veces las políticas de salud. Y el equipo interdisciplinario y la continuidad del cuidado son básicas, ¿verdad? No puede recaer el manejo de la obesidad en un solo profesional, sino se requiere de un equipo interdisciplinario que incluya médicos, nutricionistas, psicólogos el resto de los profesionales que necesita el paciente para que maneje sus condiciones por las que está cursando, incluso especialistas en cirugía, ¿verdad? Entonces, se debe entender que independientemente si el paciente utiliza algún fármaco o ha sido sometido a una cirugía bariátrica, el acompañamiento debe ser integral, y eso es vital, el que se le acompañe por un nutricionista, que se le acompañe por el médico, por el psicólogo, para que pueda tener éxito a largo plazo en su tratamiento. Esto debe enfocarse en un plan nutricional balanceado, individualizado, ajustado a los requerimientos específicos, también que combine la actividad física, y tener en cuenta que el éxito ya no se va a medir solo en kilogramos, sino en la recuperación de la salud funcional de la persona y en la mejoría de la calidad de vida a largo plazo. Entonces, les agradezco mucho por haberme permitido compartir esas pequeñas reflexiones, y nuevamente felicitando a la conferencista por su ponencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciada Maza, por sus comentarios y un especial agradecimiento a ambas expositoras invitadas por sus ponencias y valiosos comentarios. Muy, muy valiosa toda esta información. Invitamos a los participantes a continuar actualizándose en temas relacionados al abordaje nutricional de las enfermedades crónicas no transmisibles y les motivamos a formar parte del segundo trimestre de los cursos virtuales del INCAP a iniciar en mayo. Veamos, hay una diapositiva. Muy bien, les invitamos a consultar el catálogo educativo del INCAP 2026, escaneando el QR que se encuentra en pantalla y a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, X, también en YouTube. Si quieren ver grabaciones de conferencias anteriores, ahí estamos también. Para que sepan ustedes cuándo se están dando los cursos o cuándo se darán los cursos, encuéntrennos en Instagram, Facebook, LinkedIn y X, que ahí vamos a tener información todo el tiempo. Damos entonces por finalizada esta sesión virtual y agradecemos el haber aceptado la invitación. Nos encontraremos en una próxima oportunidad y bueno, nos queda más que decirles gracias por haber participado y hasta pronto. Muchas gracias.